Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Diácono Jerry está preparado ya. Va a dar el tema ahora, el discernimiento en el Espíritu. Así es que les pedimos que pongamos atención y, bueno, le dejamos el micrófono a Diácono Jerry. Gracias. ¿Todos tienen unos papeles? Ok, porque hay algo afuera, porque es el texto de las reglas que voy a explicar y es mejor que tienen las reglas en el papel y puedes notar lo que quieres. Ok. Vamos a orar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Antes de leo las reglas y explicarlas, voy a mostrar que ese libro es con más detalles que esa presentación, pero el sacerdote que escribe hizo una presentación 2 veces a mí y los otros seminaristas. Entonces él es el experto de las reglas de San Ignacio, y hay un libro en inglés y también en español que él escribió para explicar más que en este tiempo. Pero si quieres, es disponible en línea. Discernimiento de Espíritus, guía ignaciana para la vida cotidiana, y el sacerdote es Timothy Gallagher, es un padre de comunidad religiosa. ¿Ok? Muy bien. Ok, antes es importante que las reglas vienen de la experiencia real de San Ignacio. Entonces es importante de recordar y saber la experiencia y la historia de San Ignacio para entender más y mejor las reglas. Entonces voy a empezar con un poco de la historia de San Ignacio. Antes, en su vida, antes de ser cristiano y ser jesuita, San Ignacio estaba un soldado en España, y durante una batalla tenía una herida de la pierna, y él necesitó una operación, y la operación fue un éxito, pero necesitaba quedarse en la cama por mucho tiempo. Y porque no hay Netflix y no había YouTube en ese tiempo, él necesitaba
una cosa para divertirse. Entonces, él pidió por un libro para leer, pero no había libros típicos, solo hay un libro de la vida de Cristo y las vidas de los santos. Y en ese momento San Ignacio no estaba una persona religiosa, pero solo había esos libros, entonces él los leía. Y cuando él leía los libros, él tenía una experiencia de alegría, estaba emocionado durante el leer de los libros de los santos y de la vida de Cristo. Y también él tenía experiencias cuando leía los libros de los, ¿cómo se dice? Knights, como swords y caballeros. Cuando él leía los libros de caballeros y las guerras, él tenía la misma experiencia de emocionado, de alegría, porque él quería eso, pero en la experiencia con la vida de los santos, lo mismo. Hay las dos experiencias de las vidas de los santos y de Cristo, las vidas de caballeros y de la guerra, y él cuando leía ellos y cuando pensaba de las historias y quería imitar a todos los dos, él tenía la misma experiencia de alegría, de emocionado. Pero después, cuando terminó de leer los libros de caballeros y los libros de los santos, había una diferente experiencia. En la una, él sintió seco y pesada y no hay alegría más después, pero en la otra tenía la experiencia de alegría continuamente y la paz y la alegría y emocionado y los efectos positivos después. Y la diferencia de esos se hizo tener un pause, como parada. Y esa diferencia es un poco raro para él. Y él empezó de recordar, de pensar, de explorar por qué hay una diferencia en mi experiencia después de leer los dos diferentes historias. Y esa experiencia empezó la conversión de San Ignacio, y muchos años él convirtió y ser cristiano y fundar o empezar las jesuitas. Y eso es porque él es un santo en la Iglesia Católica. Pero la experiencia durante el tiempo de curarse en la cama es la base o la fundamento de las reglas. Esa experiencia de los dos diferentes movimientos, los dos diferentes experiencias interiores, fue el fundamento de esas reglas. Entonces, vamos a empezar con las reglas, el texto de las reglas. El título, la primera
frase y las primeras cuartas, los cuatro primeros son muy básicos para entender el vocabulario que San Ignacio va a usar en todas las otras reglas. Entonces es la fundación, los fundamentos para entender las cosas, entender las definiciones de las palabras que él va a usar. Y todas las reglas pueden explicar todas en tres pasos que vamos a escuchar algunas veces durante ese tiempo. Los tres pasos es ser consciente. El segundo, comprender. Y la tercera, aceptar o rechazar. Entonces, ser consciente, ¿cómo pasó en nuestros corazones? El segundo, comprenderlas. Y la tercera, aceptar o rechazar, depende la fuente de esos movimientos. Entonces, la primera frase es las reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias para la primera semana. Entonces, sentir, conocer, actuar. También ser consciente, comprender y aceptar o rechazar. Porque en nuestra cultura, ahora mismo, nadie reflexiona, nadie piensa en las cosas que pasó y las experiencias anteriores. Solo hay una experiencia, otra experiencia, pero no hay tiempo, no tomamos el tiempo para recordar, para entender, para ser consciente, para sentir. ¿Qué es eso que me siento? Y eso es muy importante porque cuando no sentir, cuando no ser consciente con las experiencias, no podemos entenderlas, no podemos comprenderlas y hacer las decisiones importantes, porque hay algunos movimientos, algunos pensamientos, algunos sentimientos, deseos y emociones de nuestros corazones que son de Dios y algunos que no son de Dios. Y entonces los de Dios es bueno y los no de Dios no son buenos. Son los buenos, las buenas, recibirlas, las malas, lanzarlas. Y esas reglas nos ayudan para entender cuáles son cuáles. Pero primeramente es porque los movimientos, las varias emociones de nuestro corazón son espontativos. Entonces no somos la causa de los movimientos. Entonces está bien que sentimos esos, no es una mala cosa de sentirlos. Lo importante es cómo hacemos, qué hacemos con esos movimientos, esos sentimientos, esos pensamientos. La primera regla. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar delectaciones y placeres sensuales, para conservarlos más y aumentar sus vicios y pecados.
en las cuales personas el buen espíritu usa el modo contrario, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la sínderesis de la razón. Entonces, la primera regla es descubre la persona que no quiere una relación con Dios, no importa los mandamientos de Dios, no importa Jesucristo, no importa los santos, solo yo mismo y yo quiero hacer eso, so voy a hacer eso. Entonces, esas personas movieron lejos de Dios, porque no importa las cosas de Dios, solo importa las cosas que egoístas. Entonces, y esas personas, la manera de el enemigo es el diablo, el mundo y la carne, porque hay una inclinación en nuestros corazones para los pecados. Entonces los tres son el enemigo, pero la manera es de hacer las cosas felices, porque el enemigo quiere que nosotros movemos en esa dirección. Y entonces está bien, sigues. Pero el buen espíritu, lo opuesto, la conciencia, no es correcta, no es la manera de Dios, no es el camino de Dios. Y esa se siente como dificultades, sentir como es difícil, no me siento bien, pero porque el buen espíritu quiere que quiere que nosotros cambiamos nuestros caminos. Y por eso él necesita usar lo opuesto manera en esas personas. ¿Bien? Okay. La segunda, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor subiendo, el modo es el contrario que en la primera regla. Porque entonces propio es del mal espíritu morder, entristecer y poner impedimentos inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. Y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Entonces la segunda es las personas que tener una relación con Dios, quiere aumentar sus vidas espirituales y ellos se movieron en esa dirección. Y esa persona tiene lo opuesto experiencia que la primera, porque cuando una persona moverse en esa dirección, el buen espíritu quiere que continuar en esa dirección y el espíritu de mal quiere que cambiar el camino. Entonces las maneras son las apuestas que en la primera situación. ¿Entiendes? Los dos espíritus pueden usar las mismas maneras, pero depende en qué dirección la persona mover. En pecado a pecado es una manera y hasta Dios es la opuesta. ¿Ok?
Entonces, no es solo fácil para, esa experiencia es buena y me da alegría, me da paciencia, y me da paz y me da emocionado. Está bien, es de Dios. A lo mejor no, porque sí hay las cosas que da alegría son pecados. El espíritu de mal es lo que hace las cosas alegrías, porque sí, el pecado es bueno, el pecado no está mala. Entonces es necesaria de primeramente tener la situación objetiva. La situación objetiva y la pregunta es, ¿yo estoy en el camino pecado a pecado o estoy en el camino hacia Dios? Y cuando sé lo que es el camino que está, donde estoy, voy a seguir. Entonces, tengo buenas noticias porque todos ustedes que están aquí son en la segunda regla, porque están aquí para aprender, para aumentar su relación con Dios. Entonces, todas las restas de las reglas son para las personas en la segunda regla. Porque si hay en la primera regla, lo que es necesario es confesarse. Y cambiar en el camino del pecado y cambiar a este camino, todas las reglas están para ustedes. La tercera, de consolación espiritual. Llamó consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior con la cual viene el ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y por lo tanto, cuando ninguna cosa creada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivadas por el amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y la alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y todo deleite interno que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quitándola y pacificándola en su Creador y Señor. Entonces, la tercera regla es describiendo la consolación espiritual. Es decir, consolación porque es un movimiento interior que nos inspirando. Es un movimiento del corazón hacia arriba por alegría, por causas positivas, aumento de esperanza, de la fe, de la caridad, y atrae a las cosas celestiales. Entonces es algo bueno, algo para arriba en la vida espiritual. Y también es específico espiritual porque hay otras consolaciones no espiritual, como consolaciones humanas. Y un ejemplo, para mí me gustan mucho los dulces. Entonces, cuando como los dulces, es una experiencia buena. Me da alegría, me da emocionado, pero es en el nivel de mi cuerpo, en el nivel de mi humanidad.
es posible que esa experiencia de consolación humano, de no espiritual, es una fuente de la consolación espiritual, porque si tengo mucho fe y mucha gratitud de Dios para los dulces pueden ser una oportunidad para dar gracias a Dios. Entonces, es posible de tener una experiencia de consolación espiritual también, pero hay diferentes consolaciones porque hay diferentes niveles en nuestra vida. Es una buena pregunta porque hay una mezcla, porque hay algunas cosas que son una parte de nuestra vida espiritual y es porque hay algunas cosas, algunas veces que sí, las cosas no específicamente espiritual nos ayuda en nuestra vida espiritual. Sí es posible, pero no es necesario, porque en mi ejemplo de los dulces es muy posible que solo como los dulces y no pensó en Dios. Solo es posible, pero no es necesario. Un escapulario, ese tipo de cosas para mí son símbolos que te pueden acercar a cosas Sí. espirituales. Sí, Pero y- yo generalmente nunca digo, es que si pongo el rosario en carro Sí, me va a evitar un accidente o Sí. algo mal. ¿sí? En las reglas San Ignacio dicen sobre los movimientos interiores. Entonces hay algunas cosas que hacemos exteriores y está bien, pero no hay, es describir el proceso interior durante nuestra vida solo con Dios y también no con Dios, porque hay movimientos durante cuando manejo y tengo un pensamiento, tengo un sentimiento que es espontáneamente y no a dónde viene el sentimiento, pero describir en esas las interiores movimientos. Entonces, por ejemplo, agua bendita en la fuente o aquí cuando usamos para señalar la cruz. Posiblemente tengo una experiencia positiva, pero también es posible de no tener una experiencia de eso. Es solo exterior y no hay un movimiento con la acción también. Entonces, algunas veces sí, algunas veces no. Los movimientos interiores no son buenos o malas, solo son movimientos. Lo importante es qué vamos a hacer con esos movimientos. Y si cuando experimentamos esos movimientos y ignoramos o evitarlos y voy a hacer algo que quieres, es una manera, pero también hay movimientos que, eso es un poco extraño, pero es una fuente de hacer el bien o hacer más oraciones, hacer las cosas buenas. No es más importante los movimientos, es lo que vamos a hacer con los movimientos. Para ver si lo estoy entendiendo, ¿es sentimiento? It's like the movements, the things that movements, happen okay. inside, the thoughts, feelings, desires. Sentimientos que están espontáneos, porque they can be thoughts, they can be feelings, they're just all of las experiencias interiores que tenemos, porque especialmente los espontáneos, porque hay algunos pensamientos que yo soy el caso, porque intento de pensar sobre eso, pero hay algunos que
¿dónde viene eso? Y esos es las que descubren en las reglas. Porque es posible es de Dios y también es posible de enemigo también. Ok. Gracias por la pregunta. ¿Otras? Ok. La cuarta, de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, en inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Vamos a regresar a cómo separada. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, desolación es un movimiento de corazón, pensamientos, sentimientos, deseos, afectos en la mente y el corazón, también que son pesados hacia abajo de las cosas terrenas, no las cosas de Dios. Agitaciones, tristeza, tentaciones, esos son desolación, porque es una manera del enemigo para disruptar su amor a Dios, su esperanza en Dios, su fe en Dios, porque es desolación espiritual. También es posible de tener desolación no espiritual, como tenía una discusión con mi mamá y nosotros estamos enojados y después me sentí mal. Ok, es una desolación, sí, pero no es necesaria de ser una desolación espiritual. Es posible, lo mismo que la consolación no espiritual es una fuente de la consolación espiritual. También una desolación no espiritual puede ser una fuente de la desolación espiritual también, pero no es necesaria. Pero desolación espiritual es en el nivel de nuestra relación con Dios. Un ejemplo en mi vida fue durante mi primer año en el seminario, 3 de mis mejores amigos se fueron del seminario y me sentí que Dios es la causa por ellos se fueron. Y me sentí la desolación espiritual porque creía que la culpa era de Dios. Entonces, cuando mis amigos se fueron, no tengo la misma confianza en Dios. No tenía la misma amor con Dios en esa experiencia. Y fue una desolación espiritual porque es algo negativo que tengo un efecto en mi relación con Dios. Y eso, la desolación espiritual es uno de los dos posibles maneras del enemigo. La una es desolación y la otra es tentación. Porque tentación dice, haga eso. Es una urgencia para hacer algo. Pero desolación es un sentimiento de cómo separada de Dios. Porque en realidad nunca
somos separados de Dios, ¿verdad? Pero la desolación es un sentimiento que Dios no está aquí, que Dios no me ama, que Dios no va a cuidarme. Entonces esos pensamientos, esos sentimientos es de desolación. Ok, hay algunas preguntas porque esos 4 son los fundamentos y después hay aplicación. Sí. Quiero compartir algo que me pasó hace poquito. Me identifico mucho con la desolación espiritual. Yo he estado en mis últimos 4 años, he estado muy cerca de Dios. Me han pasado cosas que pues para mí son muy bonitas porque he tenido apariciones de la Virgen, Señor y del Padre Pío en la Biblia. Hace poquito tuve un sueño con San Ignacio de Loyola. Yo no lo conocía. En mis sueños vi una señora que me entregaba unas hojas y me dio miedo y se las recibí. Entonces yo las iba a dejar y me dijo, no las tires, llévatelas, es algo importante. Y me las llevé y me desperté en la mañana como recordando mi sueño, pues, qué significado tenía, por qué había visto a esa señora y quién era esa persona que estaba era una imagen de un hombre en la página. Y pues yo ya estaba despierta y escuchaba yo cuando empezaban a decir San Ignacio. Yo decía, San Ignacio, pues ¿quién es San Ignacio? 3 veces me dijeron, dice San Ignacio de Loyola, pero yo no lo conocía. Empecé a ver su historia y me pareció algo muy interesante porque yo estaba cayendo en tristeza, de todo lloraba. He sido muy perseguida por mis adversarios. No es fácil seguir el camino de Dios, pero quiero seguir adelante y por eso hoy estoy aquí porque quiero saber más acerca de Él. Gracias. Muy bien, muy bien. Eso es bueno porque en nuestras vidas hay muchos arribas y hay muchos abajos. Toda la vida es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. En nuestras vidas naturales y también en nuestras vidas espirituales. Y la mentira del enemigo es que el abajo dura para siempre. Porque cuando estamos en este camino hacia Dios, el enemigo quería que nosotros cambiamos a otro camino. Entonces, él usa las mentiras, él usa la desolación. Y cuando estamos moviendo así y tenemos una experiencia dura, es difícil, no tengo la facilidad, no tengo la alegría en el camino de Dios, lo exacto que el enemigo quiere es que dejamos del camino. Entonces, es importante de ser consciente de los movimientos, los sentimientos, comprenderlas y aceptar las buenas, rechazar las malas. ¿Algunas preguntas? Ok. El resto de las reglas son para la aplicación en
algunas cosas, ¿ok? La quinta. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba en el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Esta regla es lo más importante. Nunca hacer un cambio durante las desolaciones. Nunca. Punto. Nunca. Porque cuando estamos en este camino, cuando hay un poco de dificultad, un poco de no hay alegría, no hay paz, el enemigo quiere que dejamos este camino. Y si cambiamos nuestros compromisos de Dios, porque son algunas veces, si hacemos algo otra, Él va a mejorar mi situación. Y eso es lo que quiere el enemigo. Él quiere que vamos a cambiar nuestros compromisos, nuestras decisiones. Y durante la desolación es un tiempo que no escuchamos a Dios, no sentimos de Dios, no sentimos el amor de Dios. Entonces no estamos en una situación para hacer decisiones, porque la voz que nosotros escuchamos es la voz del enemigo. Entonces, no hacer cambios. Quedar en el camino, porque el enemigo quiere que hacer un cambio. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja, más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. ¿Todo bien? La quinta es lo más importante. La sexta, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es en instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Entonces, la sexta es, no hacer cambios, pero podemos juntar, podemos hacer algo más. No dejar de otras, pero es posible de hacer más. ¿Por qué? Esa regla es por jiu-jitsu espiritual. Jiu-jitsu es una manera de luchar que usar el impulso del enemigo contra él mismo. Entonces, espiritualmente, cuando estamos moviendo aquí hacia Dios, la desolación es usado por el enemigo para cambiar nuestro camino, pero con la sexta, cuando sentimos la desolación, podemos usar para mover más en esa dirección, porque estamos moviendo aquí,
sentimos la desolación y la tentación es de mover allí, pero con Jiu-Jitsu espiritual usamos los sentimientos para sigues hasta esa dirección. ¿Entiendes? Porque el enemigo él es inteligente, entonces cuando usamos las maneras en lo opuesto, la opuesta dirección que él quería, él va a parar de usar esa manera porque no funciona. No funciona, ok, él dice voy a usar otra manera. ¿Entiendes? Ok, so la sexta es de usar la experiencia de desolación para luchar activamente contra la desolación, para aumentar, no cambiar. Sí. En ese ejemplo que usted dio de caminar hacia Dios, ¿verdad? Y la desolación viene siendo como que alguien agarrándolo a usted para que no vaya. Y lo que usted está queriendo decir es que hay que, con más fuerza, con oración y todo esto que dice la número 6, meditación, penitencia, hay que empujar hacia allá. Eso es lo que está diciendo. Sí. Yo estaba así pues como queriendo entender todo pues, pero cuando habló del ejemplo de los 3 amigos, puede comprenderlo mejor pues. Entonces si tal vez nos puede aterrizar a su vida para poder ir como entendiendo un poquito mejor pues, a medida que vayamos avanzando pues. No sé pues si... Un ejemplo pequeño pues, Ok, algo, como pero en mi vida, suyo para en poder... mi vida. Ajá, Ok. para- Lo mismo ejemplo. Cuando me sintió la experiencia de mis amigos se fueron. La manera falsa o la manera incorrecta es de enfocarme en mí mismo. Oh, pobre mío, mis amigos se fueron y nunca los veía y, ay, pobrecito mío, tristeza. Pero la correcta de la sexta regla es, ok, tengo la experiencia, sí soy triste, no me gusta eso, pero voy a dar esas a Dios. Voy a hablar con Dios en la oración, con mis sentimientos. Dios, eso es lo que me sentí o lo es que experiencia de mí. Entonces, la sexta es de corre hacia Dios en las oraciones, con las experiencias negativas, con los sentimientos negativos. Eso es lo que tengo, lo que es en mi mente, lo que es en mi corazón. Y dar a Dios, no esconderlas de Dios. Ok, muy bien. Gracias por las preguntas. Ok, la sexta, la próxima, la séptima. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, que dándole también gracia suficiente para la salud eterna. Ok, lo primero de esa regla es el verbo considere, pensar
reflexionar, ponderar, usar el mente, porque el enemigo ataca la voluntad. Él ataca la corazón. Entonces, tenemos un mente también y necesitamos usarlo para luchar contra la desolación. Entonces, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista. Es posible de resistir y aumentamos la capacidad de resistir para resistir la desolación. Es como hacer ejercicio. Es muy difícil en principio, pero cuando sigamos de hacer ejercicio más y en algún tiempo va a ser más fácil, ¿verdad? Lo mismo en la vida espiritual. Es difícil de resistir en el primero, pero cuando practiquemos va a ser más fácil. Y la séptima es para recordar eso, recordar, pensar, reflexionar, usar el mente. La segunda de esa es, pues podemos con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Es posible que no sentimos la ayuda de Dios, no sentimos el amor de Dios, no sentimos la presencia de Dios, pero la séptima es decir que siempre tenemos la ayuda de Dios, siempre. Esa es un ¿cómo se dice? Fact. Un hecho, es una verdad. No depende en nuestras experiencias, solo porque Dios nunca cambia. Dios es lo mismo para siempre. Entonces, cuando sentimos su presencia y también cuando no sentimos su presencia, Él nos ayuda, siempre. Es una realidad porque Dios es amor, Dios no cambia. Entonces, recordar que el auxilio de Dios siempre está con nosotros. Y la tercera es, siempre hay gracia suficiente para la salud eterna. Entonces, vamos a este camino y nos sentimos Dios por mucho tiempo, muchos años, pero siempre hay gracia para nuestra salvación, siempre. Entonces, los sentimientos de su presencia, los sentimientos de su amor, no es una garantía, pero lo que tengo para siempre es la gracia suficiente para nuestra salvación. Porque recuerden que hay arribas, hay abajos, hay tiempos cuando sentimos la presencia de Dios y hay algunos tiempos cuando no sentimos la presencia, pero siempre hay gracia, siempre hay suficiente gracia para nuestra salvación. ¿Bien? La séptima, ok. La octava, el que está en desolación, trabaje para estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Ok, primeramente, la palabra paciencia es de latín y
la palabra en latín significa soportar, sufrir, aguantar y padecer. Entonces, paciencia es para sufrir, soportar las cosas malas. Es paciencia. Pero lo importante es en esta regla, fuerza es necesaria para ser en paciencia. Paciencia no es espontáneamente. Necesito trabajar para estar en paciencia. Porque necesitamos no abandonar el camino. Necesitamos mantener en el camino hacia Dios. Entonces necesitamos paciencia para hacerlo. Exacto. Es un ejemplo La de historia Job. de Job, sí, exacto. Gracias por decir eso, porque en el grupo de los inglés hablantes, no sé esa palabra, pero el grupo antes dijeron lo mismo. Job es un buen ejemplo de esas reglas, porque él tenía muchas experiencias malas, pero siempre estaban en el camino de Dios. Job es un buen ejemplo. Gracias. Porque las vejaciones de la desolación quiere que cambiamos nuestro camino. Sí. Pero entonces también Dios las permita que las pasamos estas desolaciones. Sí, es la novena. Gracias, es un buena intuición. Es una buena intuición porque es la próxima regla. Habla de eso. Muy bien. Ok. Recuerda que la desolación no es para siempre. La desolación no es para siempre. Entonces necesitamos esfuerzo para la paciencia, para soportar en el camino durante las desolaciones. Y la novena es por qué Dios permite desolación. Porque desolación es una manera del enemigo y Dios es lo más bueno, porque Él permite la desolación. Y San Ignacio tiene 3 razones. La nona, 3 causas principales son por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La primera es cuando estamos moviendo aquí y dejamos nuestros compromisos espirituales. La culpa es mía. La culpa es mía para no me siento la consolación, porque no sigo en el camino hacia Dios. ¿Ok? Entonces la primera razón es nuestra culpa. Pero la segunda y la tercera no es nuestra culpa, porque hay 2 otras razones. Y la segunda y la tercera es cómo Dios usa la manera del enemigo contra el enemigo. ¿Okay? La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. Ok. La segunda es
para probar nuestras motivaciones. Algunas veces hacemos las cosas buenas para recibir cosas buenas. Y cuando las cosas buenas no están ahí, nosotros no hacemos las cosas buenas. Entonces la desolación es para probarnos y las motivaciones, porque es mejor que hacemos cosas buenas porque las cosas son buenas, no porque vamos a recibir algo. ¿Entiendes? Es mejor para hacer las cosas buenas solo porque las cosas son buenas. Y Dios usa desolación para enseñarnos esa lección. ¿Okay? La tercera razón, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual. Más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Entonces, la tercera es para enseñarnos que consolación es un regalo de Dios. Consolación es un regalo de Dios. No es una cosa que necesitamos que, ¿cómo se dice deserve? Merezcamos. No es una cosa que merezcamos. Es una cosa de don, es un don y gracia de Dios nuestro. Entonces no es una cosa que merezcamos, pero es una cosa buena porque es una gracia, un don, un regalo de Dios. Ok, so las tres razones: nuestra culpa para probarnos y nuestras motivaciones, y enseñarnos que consolación es un regalo. ¿Claro? Las tres razones. Ok. Aquí es un tiempo para descubrir la consolación, porque la quinta a la nona son de desolación. Entonces vamos a hablar de consolación en la décima. El que está en consolación, piense. Aquí está la palabra again. Piense, reflexione, ponderar, considere. ¿Cómo se habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces? La décima es, durante la consolación, aceptar las gracias de Dios durante la consolación. Porque hay arribas y hay abajos, arriba, abajo. Y durante las arribas, aceptar la gracia para soportar por el abajo. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos eso? En la regla de San Ignacio es un poco sencillo. Entonces, aquí en este libro, el padre Timothy tiene algunas cosas específicas, y aquí es esos. Uno es oración de petición de fuerzas para las futuras desolaciones. Entonces, cuando estamos en la consolación y experimentamos la gracia de Dios y la presencia de Dios, es para usarla para orar y pedir para la ayuda en el futuro, porque es una experiencia muy cerca de Dios.
Otra es meditación sobre las verdades que nos sostendrán en la desolación. Entonces, un texto favorito de la Biblia, una verdad de la fe que es posible de ayudarnos durante la desolación, como Dios es amor, Dios nunca se fue de mí, nunca se fue de mí. Otras cosas que específicamente ayudarnos en la desolación y comitir en nuestra memoria, como por ejemplo, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Es una cosa que repetimos y es una fuerza durante la desolación. Otra es una consideración del valor de la desolación para el crecimiento espiritual. Entonces, porque en la nona hay dos razones para ayudarnos en nuestra relación con Dios y para purificarla, es una cosa que durante la consolación vamos a pensar que la desolación futura es para mi bien. Dios puede usarla para aumentar mi relación con Él. Y durante la consolación podemos pensar de eso. Otro es reflexión sobre el pasado crecimiento personal gracias a la desolación. Entonces es posible, como yo, durante la experiencia en mi primer año del seminario, después yo entendí que Dios usaba eso para enseñarme que Dios quiere que ser mi mejor amigo. Los amigos míos se fueron y, desolación, ¿por qué eso? Y Dios me enseñó porque Dios, quiero ser su mejor amigo. Entonces, porque tenía esa experiencia de la desolación usada para mi relación con Dios, para aumentarla, es posible de reflexionar sobre las desolaciones pasadas y, sí, porque Dios usó esas para aumentar mi relación con Él. Otra posibilidad es de hacer la resolución de no hacer cambios durante la desolación, porque durante consolación podemos escuchar a la voz de Dios y podemos hacer cambios. En el pasado Dios me preguntó para orar el rosario. Y ahora, en otra consolación, Él me pregunta para hacer la Vía Crucis en vez del rosario, porque es una cosa bien. Los dos son cosas buenas, pero durante Cuaresma, por ejemplo, la Vía Crucis es otra posibilidad, pero podemos hacer los cambios durante consolación, no durante desolación, porque en consolación escuchamos la voz de Dios y durante desolación escuchamos la voz del enemigo. ¿Entiendes? Okay. Otra cosa, planificación para las situaciones específicas de desolación. Entonces, eso es similar que durante las confesiones, no sé la oración en español porque nunca
confesarme en español, pero en inglés la oración al final que usamos es de evitar las situaciones de pecado. No son pecados probablemente, pero hay situaciones que cuando estamos en esos vamos a pecar. No sé si hay en I don't know if that's in the Spanish prayer of the act of contrition, but es importante de evitar las situaciones del pecado y también es posible de planificar para las situaciones en el pasado que en esas situaciones tenía desolación. Entonces, durante la consolación voy a planear para esas situaciones para soportar en las desolaciones. Y la última es de una revisión de estas reglas, porque algunas veces olvidamos. Ok. Aceptar la consolación, la gracia de esas consolaciones para soportar la desolación en el futuro. ¿Preguntas? Ok. La 11. El que está consolado porque procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Okay, lo importante es humildad. Durante consolación, durante desolación, es necesario de tener humildad, porque la consolación es un regalo de Dios, no merezcamos, y durante desolación, la gracia de Dios está siempre con nosotros. Entonces, la humildad es importante en las dos situaciones. Una persona madura espiritualmente en el discernimiento tiene humildad. Eso es bien. La 12ª, la 13ª y la 14ª es de específicamente tentaciones del enemigo. Entonces hay 3 ejemplos que San Ignacio usó para explicar las tentaciones del enemigo. Ok. La 12ª. El enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo. La ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. De la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo diametralmente opuesto, lo mismo de jiu-jitsu espiritual. Haciendo lo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y a perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Entonces, regla 12ª es resistir las tentaciones en el principio. Resistir en el principio, porque cuando estamos moviendo aquí y sentimos la desolación,
y pensamos, oh, sí es posible de hacerlo, a lo mejor no es tan mal, a lo mejor está un poco bien y, oh, si hacemos esto, voy a ser tengo mucho alegría y voy a tener mucha emoción. Ok, sí, es más difícil de resistir después de mucho tiempo. Es como un copo de nieve a la montaña en comparación de una avalancha. Es más fácil de parar el nieve en el principio, pero cuando el nieve va debajo de la montaña es más difícil de parar una avalancha. Entonces, cuando sentimos la tentación, es necesario de resistir en el principio. ¿Está bien? Y si el ejemplo de una mujer es un poco extraña para ustedes, el 13ª es por un varón. Entonces, asimismo se hace como el vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano que hablando con mala intención requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y persuasiones sean secretas, y lo contrario le displace mucho, cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras y intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y persuasiones al ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada al ser descubiertos sus engaños manifiestos. Eso y la quinta, los dos reglas, va a ayudarnos con todas las oscuridades espirituales, para no hacer cambios espirituales y para llevar los movimientos a la luz. Los dos son los más importantes, la quinta y esa, porque cuando admitir las dudas, cuando admitir las cargas, las tentaciones espirituales, ellas no tienen poder, porque el enemigo quiere que sean secretas. Las experiencias anteriores no son malas. No tenga vergüenza de esos. Es natural de tener dudas. Es normal de tener tristeza. Es algo normal, natural para tener las experiencias negativas en nuestros corazones. Está bien, no hay vergüenza de eso. Pero el enemigo quiere que no compartir nuestras struggles. ¿Cómo se dice? Struggles. Luchas. Él quiere que no compartir nuestras luchas. Porque él dice esos. Si la otra persona
sabe que tú tienes esa experiencia, Él va a juzgar a ti. Él no va a querer ser su amigo. Él va a pensar malas cosas hacia ti. Entonces, el enemigo mientes con esas cosas. Y él quería que las dudas, las negativas experiencias sean secretas. Pero la regla decimotercera es de llevar a la luz, decir a alguna persona espiritual, y es para significar que la persona es informada o es una experta. No es necesario para decir a la esquina de la calle a todas las personas que pasen, oh, aquí están mis dudas, aquí están mis experiencias. No, es importante para decir a un sacerdote, una persona que saben las cosas espirituales del enemigo, porque esas personas pueden ayudarnos con las dudas, ayudarnos con las tentaciones. Pero las personas extraños en otras partes posiblemente no podemos ayudar, no pueden ayudarnos. ¿Ok? La última. La 14ª. Asimismo se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea, porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca. De la misma manera, el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Entonces, es importante de ser consciente cuáles son nuestras propias dificultades, nuestras propias dificultades, y enfocar a esas, porque el enemigo es muy inteligente. Él va a buscar nuestras dificultades como un capitán en una arma. Porque nuestra defensa es tan fuerte como el más débil punto. El más débil punto es donde el enemigo va a atacarnos. Entonces es importante para saber a ti mismo, a mí mismo, voy a saber a ti mismo y nuestras y mías, las debilidades mías. Gracias para su atención. A la última página tengo un resumen de las reglas que yo mismo hago. Es un resumen, si no recordamos cuál es la quinta, cuál es la 10ª, entonces eso es una frase cortita para cada regla que espero que es ayudable a ustedes. Si no hay preguntas, vamos a orar finalmente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y amoroso, te damos gracias por San Ignacio de Loyola y sus reglas para discernimiento de espíritus.
Envía tu Espíritu en nuestras vidas para ayudarnos y para aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te pedimos por su gracia, por su presencia para siempre, y te pedimos para la salud y para la ayuda en nuestras vidas y nuestras acciones, para entender, para ser consciente, para entender y hagan las decisiones que quieres. Gracias, Jesús, para su muerte en la cruz, para la salvación eterna, para la Iglesia Católica. Gracias por la Eucaristía y los sacramentos. El Señor esté con ustedes. Señor, envía tu Espíritu en los corazones de tu familia. Ayúdanos con tu poder y con tu amor. Esperamos que siempre hacemos tu voluntad en nuestras vidas y mostrar tu luz en las vidas de nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias.